Lo que quería compartir un poco con vosotros esta tarde, voy a empezar casi por la conclusión de la ponencia, así luego nos podemos ir más rápido si vemos que llegar al final cuesta. Es una visión un poco crítica de plantearnos, y con esto un poco con lo que estaba comentando Manolo en la parte de la recuperación, pero yo de cara al futuro, que es qué tipo de intervenciones estamos haciendo en el ámbito educativo sobre el patrimonio. Cuando hablo del ámbito educativo no hablo solamente del ámbito institucionalizado de las escuelas o de los institutos, sino también de educación no formal, como puede ser los museos, porque en efecto yo creo que sí que se percibe que hay un planteamiento o un interés por las cuestiones patrimoniales, pero creo que también es momento de plantearnos el sentido, ¿no?, y la rigurosidad de esas intervenciones patrimoniales que estamos haciendo, ¿no? Y en esa línea de pensamiento pues vengo a compartir con vosotros una reflexión desde el enfoque de lo que se conoce de educación basada en la evidencia. La educación basada en la evidencia realmente es una reflexión desde la parte teórica de la educación que de alguna manera pone en entredicho esa visión que siempre hemos tenido de los maestros en el sentido más amplio de la palabra, no solo maestro del colegio, sino todo aquel que enseña algo, del maestro como artista, ¿no? Muchas veces con las mejores de las intenciones pues resaltamos las cualidades personales casi innatas de una persona pues a nivel comunicativo, a nivel de competencia social, para ser un buen maestro, ¿no? Y esto, que ya os digo que a priori puede ser un elemento positivo, pues va de la mano de un riesgo que es considerar que todo aquel que tiene esas cualidades puede fundamentar las prácticas que lleva a cabo, ¿no? Y unas prácticas fundamentadas son mucho más que unas cualidades innatas que tiene una persona, porque si no, pues ya podríamos ser todos maestros sin ningún tipo de problema, o educadores en el sentido más amplio, ¿no? Pues en esta corriente de la educación basada en la evidencia, Hargreaves, que hace una ponencia, una conferencia que resulta paradigmática en el desarrollo de la corriente, que dice, hace ya 30 años, pero resulta actual, que la enseñanza no es en el presente una profesión basada en la investigación, ¿no? Se basa más en la intuición, en la repetición de lo observado e incluso lo que nos han enseñado nosotros siendo alumnos en los distintos espacios donde hemos estado, que en la investigación que hemos hecho sobre los elementos educativos. ¿Y qué problemática lleva esto? Pues la problemática que lleva esto es que limita las capacidades de mejora de las intervenciones que llevamos a cabo en el ámbito educativo. Hederich y otros en el 2014 decían que cuando una profesión no se fundamenta en resultados de investigación y por tanto ignora el conocimiento sistemáticamente producido acerca de sus medios y sus métodos, poco a poco se convierte en algo menos que una profesión. Se convierte en una práctica de naturaleza artesanal, cimentada en la perpetua repetición de las acciones que la experiencia o la tradición, que la tradición no es siempre buena, han señalado como adecuadas en cada caso. Este estado de cosas impide el progreso y la transformación. Es retrógrado, poco constructivo y claramente inconveniente. Pues desde esta idea, la educación basada en la evidencia bebe de un origen que nos puede resultar muy lejano, que es la medicina basada en la evidencia, que los médicos, pues a finales del siglo pasado, que siempre nos llevan delantera, se plantean que las prácticas clínicas, pues obviamente deberían estar basadas en las investigaciones que hay sobre las problemáticas que ocupan en el momento, ¿no? Esta idea, bueno, creo que nosotros mismos ahora mismo nos resultaría casi baladí pensar que vamos a ir al médico, nos va a solucionar un problema a nivel de intuición o porque la experiencia que he tenido simplemente y no de acuerdo a lo que dice la ciencia que se debería hacer al respecto, ¿no? Pues esta idea que ya os digo que aparece en la medicina se traslada a otras disciplinas, por ejemplo el trabajo social, la psicología, y llega mucho más tarde, a finales del siglo pasado, aquí prácticamente podemos decir que no ha llegado, a el ámbito educativo, que dice que también las decisiones que se toman en todos los espacios educativos deberían estar basadas en la investigación que se ha hecho en esas disciplinas, ¿no? Entonces, por contextualizar, ahora ya nos vamos a aplicar a la parte patrimonial y las implicaciones que tiene esto, pues podríamos decir que la educación basada en la evidencia es aquella en la que el educador, sea quien fuere,
utiliza la mejor evidencia posible existente, que puede ser que no sea la mejor evidencia que se podría construir, pero sí la que tenemos ahora, para tomar la mejor decisión posible sobre la práctica que desempeña, ¿no? Y esto al final supone un cambio de paradigma, de dejar de lado la opinión de expertos, de voces autorizadas, para basarse en la investigación existente sobre la problemática X que esté tratando en un aula, en un centro, en un museo, en un espacio educativo en general. Bueno, estas reflexiones y el contexto educativo, escribimos el año pasado un artículo al respecto, y ahí enfatizábamos en una de las críticas que se le hace a la educación basada en la evidencia, porque se dice que el contexto educativo es tan amplio, es tan heterogéneo, los contextos son de los más diversos, todavía hoy más, los usuarios, es decir, nuestros alumnos, nuestros receptores son también de los más diversos, difícilmente puede ser aplicable un resultado en una investigación que sea generalizable, ¿no? Porque los contextos son de los más diversos. Realmente un enfoque de la ecuación basada en la evidencia y una toma de decisiones desde este enfoque, de lo que habla es que no solamente se basa en esta parte de aquí de evidencia, prueba científica, en los resultados de la investigación, sino que combina lo que dice la investigación con quiénes son nuestros educandos y quiénes son los educadores que van a poner en marcha o van a tomar esa decisión de forma clara. Si aquí quisiéramos hacer una intervención educativa en el museo y se ha visto que la realidad aumentada tiene unos resultados potentísimos en el ámbito de los museos, pero el educador responsable en el museo, que seguro que no es Clara, porque Clara lo maneja todo, no tiene demasiada habilidad respecto a la aplicación de una realidad aumentada, pues estate quieto porque esa no es la mejor toma de decisiones que puedes tener, ¿no? Sino que tienes que basarse en a quién se dirige y también en la experiencia profesional que tengo yo como educador. Y siempre en algo que lamentablemente los educadores pecamos mucho, y es que la antigüedad no es lo mismo que la experiencia, porque repetir los errores cada vez con mayor confianza a lo largo de eso es antigüedad, no es experiencia. La experiencia requiere reflexión, actualización, etc. Bien, este enfoque plantea también un proceso sistemático donde se parte de un problema, un desafío educativo. Todos los ámbitos educativos tienen sus problemas, que deben formularse de forma clara cuáles son las preguntas que tenemos ese problema, porque a veces tenemos un problema educativo, pero no estructuramos con claridad a qué pregunta queremos darle respuesta. Buscar la información existente, las evidencias que existen sobre ese problema, ser capaz de ver qué tipo de fuentes estamos utilizando y cuál es la calidad de esas fuentes, y con eso tomar las decisiones. Realmente esto nos sonará mucho a lo que es el método científico de toda la vida, pero en lugar de ir hacia la resolución del problema, hacia una toma de decisiones. ¿Cuáles son las cosas que podemos plantearnos en el ámbito patrimonial? Yo que hago un poco el mezclete entre el método y el patrimonio. Pues obviamente la enseñanza del patrimonio lleva consigo una situación problemática, y he puesto las comillas, pero casi que las podemos quitar, ¿no? Porque el ámbito del patrimonio es un concepto de lo más heterogéneo, que hay muchas disciplinas implicadas en el ámbito patrimonial, que se desarrolla en muchísimos ámbitos. De hecho, el ámbito informal es donde seguramente tenga más repercusión lo patrimonial. Que tiene múltiples escenarios, es decir, la problemática de lo patrimonial está y parece que nos interesa. Estamos en ese punto. Ahora ya, respecto a eso, la pregunta sería, ¿estamos formulando realmente los problemas que tenemos en la educación patrimonial con la suficiente claridad? Es decir, ¿sabemos dónde nos queremos dirigir? ¿Qué tipo de patrimonio queremos incorporar en las aulas? ¿Cuáles son las metodologías que queremos aplicar para el patrimonio? ¿Sabemos qué preguntas queremos solucionar? ¿Y estamos sistematizando esas preguntas a la hora de enseñar el patrimonio? Una primera reflexión que nos provoca esta corriente. Otra es la búsqueda de la información. Sobre patrimonio hay mil cosas escritas desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista artístico. Ahora, yo voy a hacer una intervención educativa, sea la que sea en este museo, sea en un aula de universidad, sea en un taller de bailes regionales. Voy a hacer una intervención educativa. ¿Dónde busco la información y cómo la busco? Porque casi todos buscamos información cuando vamos a plantear algo. ¿Dónde lo hacemos y cómo hacemos esa búsqueda de información? Otra de las reflexiones.
Y cuando encontramos esa información, analizamos la calidad de la información que nos lleva o no, o nos vale un poco cualquier cosa porque estamos tratando sobre tal tendencia del folclore y es lo primero que he visto o es lo único que he visto, me planteo la calidad de lo que estoy leyendo, otra de las cuestiones. Y en esencia, en general, que es un poco la reflexión que quiero hacer en esta primera parte, ¿qué criterios estamos adoptando para las propuestas que hacemos respecto al patrimonio, tanto en los ámbitos formales como en los no formales? Porque los informales los dejamos aparte. Algunos hemos tenido la suerte, como ya me ha hecho la introducción Manolo, de vivir el patrimonio vivo. El ámbito informal, yo por mi parte lo tenía asegurado. Pero estos ámbitos más institucionalizados, ¿cuáles son los criterios que asumimos cuando yo quiero hacer una intervención en un museo, cuando quiero hacer una intervención en la escuela? ¿Cuáles son los criterios en los que me estoy basando, ¿no? Bueno, pues con este enfoque de base, desde la crítica a priori de qué tipo de información utilizamos para las propuestas, nos planteábamos generar evidencias sobre el patrimonio. Y en el patrimonio se están generando evidencias todos los días, hay grandes grupos a nivel patrimonial, de educación patrimonial, desde la didáctica de las ciencias sociales, hablando de esto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, estábamos viendo desde una óptica de la calidad de la evidencia que estábamos trabajando. Y para arrancar, consideramos una pregunta muy general que adoptaba pues dos términos que considero básicos a la hora de entender el patrimonio. Uno, patrimonio inmaterial en sí mismo, y la otra, la construcción de identidades en el ámbito educativo, que es donde nosotros estábamos estudiando esto, ¿no? Una revisión sistemática que acabó en este artículo. Bueno, lo primero que nos planteábamos es qué pregunta, ahora sí teníamos un problema, pero qué pregunta queríamos resolver. Pues la pregunta era qué intervenciones educativas concretas que utilizaban el patrimonio cultural inmaterial se estaban llevando a cabo en el ámbito formal y no formal, con un propósito claro que era la construcción de identidades colectivas, ¿vale? Podría haber sido otro propósito, pero planteábamos la revisión respecto a esto. ¿Por qué esta pregunta? Por un lado, porque, como decía Manolo, muchas veces limitamos el patrimonio a la montonera de las piedras, ¿no? Porque el patrimonio inmaterial ha estado relegado siempre en los ámbitos educativos y en especial en el ámbito formal. De hecho, estos son los resultados de una investigación que hicimos muy escueta, esta evidencia, tiene poco hablando de evidencias, sobre la perspectiva o el concepto patrimonial que tenían los alumnos. Es una comparativa entre España y Portugal y prácticamente coincide. Y como veis ahí, pues el 83% de las concepciones se basaban en un patrimonio de carácter natural, histórico, artístico, es decir, la idea que tenemos todos de patrimonio o la que nos viene a priori, los que no estamos muy familiarizados con otro ámbito, y este patrimonio aquí llamado como etnológico, que corresponde prácticamente aquí al inmaterial, hay algo aquí, pero está aquí en su mayoría, solamente representaba el 10,87%. Es decir, en las propias concepciones de los alumnos reflejaban que su idea de patrimonio no coincidía con la de patrimonio inmaterial. Y eso nos llevó a que en esta pregunta considerar el patrimonio inmaterial, las intervenciones que se habían hecho sobre patrimonio inmaterial. Y luego, la otra cosa importante que nos planteábamos a la hora de establecer esta cuestión era la finalidad con la que se hacían esas intervenciones, que era la construcción de las identidades colectivas. Ya unos años atrás, que este artículo es fruto de mi tesis doctoral, hacíamos una reflexión del tipo de identidades colectivas que podrían desarrollarse a partir del patrimonio. En ese trabajo decíamos que, a nuestro modo de ver, nos encontrábamos aquí, en un patrimonio objeto, que para decirlo de forma muy resumida, porque no me quiero entretener demasiado en esto, era el patrimonio al que le echo la foto cuando voy de viaje, ¿no? Y que no sitúo ni contextualizo históricamente, lo único que voy, sé que la Alhambra es importante, me hago una foto allí sin mucho más, y lleva a identidades de consumo, es decir, identidades colectivas que, bueno, no tienen mayor fundamento, que son selectivas, cojo unas cosas, otras no, además nos llevan a generalizarlo todo. Podríamos plantearnos aquí, Manolo, por la referencia que hacía o por la reflexión que hacía en torno a las cuadrillas, la globalización y tal,
si las cuadrillas podrían ser también un poco de consumo, ya esto después lo debatimos porque podemos llevar a muchos sitios, y que ante esta situación que tenía un vacío de conocimiento histórico insolvente, pues teníamos un poco dos opciones: o situarnos más hacia esa idea de patrimonio más tradicional, de patrimonio como conmemoración, como patrimonio simbólico, como una identidad tradicional, dura, rígida, que solamente permitía una narrativa, o hacia identidades colectivas que llamamos ahí blandas, que eran identidades colectivas inclusivas, múltiples, cambiantes, no necesariamente rígida a la hora de sentirme parte de un grupo, sino podía ser parte de las características que asume esa identidad colectiva. Y esto suponía que la enseñanza de la historia a través del patrimonio debía permitir la historia de la historia y, por tanto, las identidades múltiples, ¿no? Y esto fue lo que nos llevó a plantear esta parte de la cuestión. Ahora veremos cuáles son los resultados de lo que da esto. Y luego, otra cosa a la hora de entender el planteamiento de este trabajo es qué diseño adoptábamos. La educación basada en la evidencia tiene un enfoque que dice que hay una jerarquía de evidencia donde más hacia la cúspide hablamos de tipos de investigaciones que suponen más rigor científico y menos sesgo en esas investigaciones, más hacia la base, menos rigor científico y más sesgo, e incluso las corrientes más puristas de la educación basada en la evidencia dicen que realmente lo que permite hablar de evidencia es lo que está desde esta línea hacia arriba, que son los estudios empíricos, que lo que hacemos tradicionalmente en el patrimonio, es decir, esas revisiones tradicionales o el estudio de un caso, realmente no suponen una evidencia a la hora de trasladar ideas a las intervenciones educativas. Pero desde una perspectiva más pragmática, sí que esto supone una evidencia. Lo único que tenemos que es tener claro de qué cuestiones son generalizables o no, o suponen una comprensión del fenómeno, pero yo no puedo decir que porque esto me haya funcionado en el Museo de la Ciudad de Murcia sea generalizable a los museos de España, por poner un ejemplo. Por eso adoptamos o apostamos por un diseño que estaba en la cúspide, que era la revisión sistemática, ¿vale? La revisión sistemática, para que se entienda un poco lo que vamos a ver, lo que hace es coger todos los estudios existentes que dan respuesta a la cuestión que nos hemos planteado, es decir, a las intervenciones sobre patrimonio inmaterial que han sido evaluadas, es decir, que han tenido una parte empírica y que han trabajado la identidad colectiva, y llegar a una conclusión común tomando como base todos los estudios a la vez, ¿no? Para hacerla se asumen unos criterios. Los criterios es que sean estudios originales, que, como os decía, considerábamos tanto el ámbito formal como no formal. El diseño no nos importaba, siempre que fuese empírico, cualitativo, cuantitativo, y que estuviesen en inglés o en español. Es decir, estamos hablando de mucha apertura a la hora de hacer la búsqueda, porque nos servían, no limitábamos contextos de países geográficamente, solamente en inglés, en español, que fuesen estudios originales, que se hubiesen llevado a cabo, se hubiesen evaluado y que tuviesen que ver con la identidad. Hicimos una estrategia de búsqueda, 3 bases de datos, bueno, no me quiero liar aquí, que esto es muy metodológico, pero algo muy sistemático, y el resultado viene a decirnos que solamente encontramos 30 estudios en español, en inglés, que hablaban de intervenciones educativas con el uso del patrimonio inmaterial para la construcción de identidades. A priori, esto es muy poco. Sí, escrito en español o en inglés. Muy poco. Tenemos que tener en cuenta que esto ya era empírico, no valía con una propuesta, tenía que haberse desarrollado tal, pero aún así es muy limitado. Esto un poco para que se entienda, en esto lo que se hace es hacer búsquedas en distintas bases, distintos investigadores por separado seleccionan los estudios, ven si coinciden, si no actúa un tercer investigador, es decir, que es un proceso muy sistemático para llegar a esto. Bueno, pues llegamos a esos 30 estudios. ¿Qué dicen los 30 estudios? No acabamos mal del todo porque salimos los terceros. Las investigaciones se han publicado principalmente entre 2010 y 2023. No hubo una fecha de inicio, pero la mayoría se encontraban entre el 10 y el 23. Y principalmente se daban en Estados Unidos, en Canadá y en España un 6,7%, lo que no estaba mal.
que el 33,33% de los estudios se hacían con estudiantes universitarios, bien mayores ya. El 30% con sujetos de infantil, primaria y secundaria, y solo el 10% en jornadas, talleres, congresos similares. Estaremos pensando, pues si se hacen un montón, ¿pero qué se evalúa? No está escrito. Se hace la propuesta, pero no tenemos el resultado de la intervención de eso. La mayor parte son programas o proyectos didácticos, se dan en el ámbito formal, pero con un aspecto importante, y es que solo se dan, o la mayoría se dan en el marco de una unidad, de una sola institución. Es decir, algún loco que dentro de un centro le da por desarrollar el programa, no como algo institucionalizado dentro de un centro o de una perspectiva más amplia. La mayor parte, el 43,3%, responde a esto. Y luego también muy importante a nivel patrimonial, por la cuestión, la vinculación del patrimonio con el territorio, geográficamente casi la mitad se limitan a un ámbito regional, seguido de un 30% del ámbito local. Solo 3 tienen carácter nacional y otros 3 internacional. Ahora haremos un poco de discusión sobre esto, pero lleva también a reflexionar sobre qué tipo de intervenciones estamos haciendo en el patrimonio. Manolo, mira, estaba hablando antes de la importancia de las organizaciones sociales, de los colectivos. Pues en esto, solo el 3,3%, es decir, uno de los 30, abordaba esta tipología de patrimonio inmaterial, es decir, casi nada, pero es que todavía era peor la parte de la alimentación o de la gastronomía, que parece que hablamos de patrimonio inmaterial y siempre nos sale eso, pero claro, nos planteamos, pero claro, ¿cómo hago yo una intervención educativa? Puede ser complicado, no sé si puede ser complicado o no, pero eso ahí está, que no se aborda, ¿no? Luego, que el patrimonio cultural inmaterial actuaba mayoritariamente como eje de la propuesta, pero que se repartía el papel o el rol que tenía el patrimonio de manera más o menos igualitaria entre aquellos que el patrimonio era fuente histórica, es decir, que estaba abordado como un elemento para entender el pasado y se cuestionaba sobre ese, como otros roles que podrían ser como ilustrativos, manifestaciones culturales, pero no en el sentido de contextualización histórica. Y que si volvemos a esto que hemos comentado antes, que el 20% de los estudios apostaba, que esto me parece, por lo menos para reflexionar, por una identidad colectiva tradicional, o sea, de la revisión, de la extracción de datos de esos artículos, 20% de ellos sugerían la vuelta aquí, no aquí, que esto puede ser como más actual, ¿no? Pues un 20% abordaban el patrimonio desde este sentido de identidad más rígida. Esto es un poco la síntesis de lo que hemos abordado. Decir que había una conexión curricular en un 40%, lo que está bien a nivel formal para la introducción del patrimonio, y principalmente con lengua extranjera, música y lengua y literatura. En la historia ahí quedaba más descuidada. Algunas ideas que podemos sacar de esto. Que a pesar de que el patrimonio sí que se ha incluido progresivamente en los discursos educativos, esto lo tenemos claro, solo 30 estudios hay sobre el patrimonio inmaterial, y esto pues está acorde con la idea que comentaba Manolo y han comentado otros muchos, de que el patrimonio inmaterial sigue siendo la hermana pobre de lo que es el patrimonio. Luego, que los estudios que hay, no lo he comentado porque esto ya es metodología pura, tienen limitaciones metodológicas. Hay unas preguntas de cribado a la hora de ver si metodológicamente muestran rigor los estudios, y solo 11 tenían las preguntas de cribado superadas. O sea, eran empíricos, pero tampoco de un rigor científico superior. El ámbito mayoritario es el formal y dentro de este el universitario. Vale, en primaria y en infantil estamos llevando a cabo algo, pero ¿cuándo se construye la identidad de las personas? Durante toda la vida, pero principalmente ¿cuándo? Entonces, es otra cuestión que nos puede provocar, ¿no? Y luego que más de la intervención, más de la mitad de las intervenciones pues son programas o proyectos, y los cursos, las propuestas, los congresos son casi anecdóticos, probablemente porque no lo sean, pero no estén evaluados.
lo que ha ocurrido ahí. Y esta cuestión que hablaba de la geografía, que los estudios se centran en las escalas regionales y locales que coinciden con las que el alumnado tiene un conocimiento mayor. Esto lo vimos en otra investigación, que las escalas más próximas son las que más conoce, tiene lógica, pero no son las con las que más se identifica, que esto nos lleva a pensar. Es decir, los resultados dieron que efectivamente los alumnos, esto se hizo con alumnos de secundaria, tenían mayor conocimiento con las escalas más próximas, las locales, las regionales, pero sin embargo se identificaban más con las escalas nacionales, que por otra parte estamos diciendo que son las más descuidadas a nivel de la intervención educativa. Y la identidad colectiva se construye de alguna manera. Si no la construimos en las escuelas y en los ámbitos más o menos institucionalizados, pues se construyen de otras maneras. Ya podemos pensar las maneras. Pero lo que está claro es que ahí hay un desencaje de lo que es la necesidad y lo que estamos haciendo, ¿no? Por tanto, esta revisión sistemática pues, nos permite tomar ciertas decisiones. Nos está diciendo desde el punto de vista educativo que hay que caminar hacia el diseño de ciertos modelos didácticos para el patrimonio cultural inmaterial, de acuerdo a los nichos geográficos, de tipología de patrimonial, de intervención, lo que hemos estado comentando. Pero es que, por otro lado, también debemos integrar en esa conceptualización del patrimonio los resultados educativos, porque yo creo que lo bonito del patrimonio, que es el carácter holístico que tiene, interdisciplinar y demás, también nos lleva a que todos trabajamos un poco por separado. Entonces, como que aquí yo hablo de esto y suena muy raro a lo que ha comentado Manolo, y realmente es patrimonio todo, pero esas partes disciplinares a veces trabajamos en estancos, ¿no? Entonces, esa integración, lo que permite estas metodologías o estos diseños es llegar a ciertas conclusiones, que yo luego puedo cuestionar ciertas aplicaciones, pero sí llegar a ciertas síntesis que nos permitan llegar a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y bueno, esa es la pregunta que nosotros hemos querido abordar de un nivel muy general. ¿Qué intervención hay sobre patrimonio inmaterial? Tal, pero hay otras muchas cuestiones en la enseñanza del patrimonio por resolver. Yo ahora no las voy a resolver, pero sí que las voy a apuntar por si alguien se anima y voy a dar algunas ideas de... Una de esas podría ser de qué patrimonio debemos ocuparnos todos los que trabajamos en el ámbito educativo, sea cual fuere, o debe ocuparse la escuela, y una que es muy peliaguda, el patrimonio de quién o de quiénes. El mío, el de este señor, el del vecino que hay enfrente, que igual nació Dios sabe dónde, el patrimonio de quién. Y es eso, que no es solamente lo que hablábamos ya de tipología patrimonial, de incluir el patrimonio inmaterial o ciertos tipos de patrimonio inmaterial que no se utilizan en las escuelas, sino que tenemos que tener claro que el patrimonio se define siempre desde la subjetividad y del vínculo que establece un sujeto con un objeto, sea material o no material, y en un contexto espacial y temporal, que es este ahora mismo. Claro, porque es que antes era mucho más fácil decir cuál era el patrimonio de una determinada zona, de un determinado pueblo, pero ahora, ¿cuál es el patrimonio de un determinado lugar? Si la colectividad somos quienes lo formamos, no sé si tendremos que replantearnos o por lo menos hacer una reflexión de que cuando hablamos de patrimonio, a quiénes estamos representando o a quién pertenece o qué sentido de pertenencia tiene ese patrimonio. Yo creo que es una cuestión para dejar encima de la mesa. La semana pasada, precisamente, estuve en Oporto haciendo, en un encuentro y hablaban de esto, que se llamaba patrimonio en tensión, y lo que se estuvo debatiendo ahí es si era posible un enfoque intercultural. Esto a lo mejor, si hay alguien aquí muy purista del patrimonio, espero que no, salgo mal, pero si es posible un enfoque intercultural como enfoque a la hora de abordar el patrimonio, y si no hay realmente en algunos de los elementos patrimoniales una mezcla de cultura. Yo no sé lo que opinará Manolo de las peretas, por ejemplo. De las peretas del puerto, ¿no? Son una mezcla cultural. Hombre, el problema que tiene... ¿Te puedo contestar? Sí, claro. Yo, en mi opinión, el problema que tiene el plantearse un discurso teórico sobre un patrimonio, casi siempre hemos hecho lo contrario. Es decir, usar el patrimonio para fijar la identidad. Claro. Y entonces, ¿qué sería un patrimonio intercultural? Pues diríamos
que eso ya tenemos que pensar en las maquinitas y en las redes, porque es donde se está generando, diríamos, una globalización del pensamiento colectivo. Pero hay a quien nos gusta más el sabor de la paella y el sabor de la cocina tradicional. No, pero lo que quería decirte, Manolo, que efectivamente algunos elementos patrimoniales que tenemos nosotros, por ejemplo gastronómicos, ya beben de distintas culturas. Son el fruto de otras culturas que ha habido, ¿no? Pero los procesos de aclimatación, el problema que tenemos ahora es la rapidez de los acontecimientos. Siempre nuestra cocina está llena de influencias de todas las culturas. El problema es que cuando eso se hace lentamente, se asimila, ¿no? Es que llevamos muchos años que nos han intentado enseñar la historia del patrimonio limpio. Claro. Esto como es sin única, mezclas, sin claro. nada. Entonces es muy difícil ahora romper con eso. Bueno, pues la idea es, esto no lo vamos a resolver porque es muy complicado ahora de abordar, pero... A nivel filosófico es como una especie de bagatela de locuración de sobremesa. Sí, claro, pero sí, lo puro. Identitario, Claro. la identidad es una construcción absolutamente falsa, porque todo es producto De muchas cosas. elaboración, Claro. de una mezcla, nada parte de la nada, todo parte de algo anterior y está todo mezclado y es diverso. Entonces parte, yo creo, esto de esa falsa concepción de lo que es la cultura y eso. Pero es lo que nos han enseñado. Claro, No, que esa... con los mismos libros de texto. Sí, la perspectiva es esa, la perspectiva es que nos han enseñado eso y esta es una de las cuestiones pues por resolver o que nos va a dar, yo creo, de frente próximamente, pero... Y aquí se va a producir una... Nosotros tenemos ya un patrimonio intercultural. Y nuestra Claro. historia nos lo dice. Claro. O sea que aquí, en España en concreto, que es uno de los países guiados, tenemos 40 formalidades de hablar, de tal, de igual, y tenemos ya el sustrato concebido en los tiempos de toda la gente que pasó por aquí. Y ahora, pues, nos vamos a mezclar más todavía. Con los que han venido, con los que no han venido, con las mudas de terapias de salud a través de la alimentación, con el temacha que lo odio y tal. Y yo, es que tengo una hija que bebe eso todos los días. Y es que me sabe a pescado, no sé qué me sabe. Están grabándote. Bueno, sí, un poco la idea era que es una cuestión por resolver y que en estos tiempos apremia también resolverla en esto, ¿no? Y también está, ¿qué hacer con el patrimonio que se considera controversial, que lleva consigo pues algo controvertido? Patrimonio en conflicto, silenciado, dilemas patrimoniales, de la crueldad, patrimonio en femenino, patrimonio sometido, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Hay autores que ya están diciendo que el tema no está en no entrar por ahí, que ya os digo yo de primera mano que lo que hemos hecho algunas veces los maestros es andar entre tal y decir con cuidado que me estoy metiendo en un jardín a ver cómo trato esto sin herir sensibilidades y sin buscarme un problema para esa mañana, ¿no? Pues precisamente hay autores que dicen que la selección de esos elementos patrimoniales de la escuela hay que hacerla no de acuerdo a los valores estéticos que han tenido o la selección que hemos hecho siempre, sino en atención a las diversas causas que suscitan el conflicto, es decir, que apuntan a que efectivamente esos elementos más conflictivos son los que dan más de sí a nivel educativo. Carácter ideológico, yo creo que todo esto nos suena de la tele de muchas cosas, ¿no? Medioambiental, o esta, que también fue una noticia que salió pues no hace tanto, sobre el tema de las mujeres en el elemento patrimonial, porque claro, aquí esto es esto, la tradición hasta dónde, si lo guardo porque es tradición o lo someto al cambio por el cambio de los tiempos, esto es un conflicto también importante. Bueno, sobre género precisamente, hace un tiempo hicimos aquí en el Museo de la Ciudad, con los reactivos culturales, un observatorio local de mujeres, territorio y memoria, que no en sí educativo, pero sí un recurso que se puede utilizar para lo educativo, donde rescatábamos, pues lo llamábamos entre mujeres nombradas, que si eran más o menos conocidas,
olvidadas, que habían tenido un papel relevante social, pero que ya nadie se acordaba de ellas, o las anónimas, que este es otro elemento interesante, cómo se ha ido construyendo el patrimonio a través de mujeres sin nombre, ¿no?, que lo han hecho todos los días. Está colgado todavía en la página del museo. Y este fue otro que hicimos poco después, precisamente con mujeres anónimas, que lo hicimos en Puerto Lumbreras, que fue una web donde abordábamos el patrimonio inmaterial a partir de las memorias, todas ellas femeninas. Y lo que hicimos, bueno, estas fueron las 21 mujeres que participaron, y lo que fuimos fue hacer unos vídeos cortos distribuidos por las categorías de tipología patrimonial inmaterial, donde se abordaba qué eran los ritos y creencias en esa zona, qué era la tradición oral, qué era la gastronomía, combinando los discursos de esas mujeres. Esto fue fruto de una ayuda que tuvo el Ayuntamiento para el patrimonio, de la ayuda de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del Ministerio. Se presentó, fue un acto muy bonito, que fue también empoderar ahí a las mujeres. Y este recurso, que siempre lo saco cuando hablo de patrimonio y mujeres, porque es que es buenísimo, que es la reescritura un poco del papel de la mujer en la historia, principalmente en la prehistoria, donde se basa, aunque hay otras etapas históricas que se abordan, y lleva pues a cosas como esta, ¿no?, que es romper el papel, la imagen que siempre nos ha dado en los libros de texto del hombre cazando. Si tenéis algún crío cerca que vaya a la primaria, lo veréis, que está con las evidencias científicas que estaban siendo obtenidas, que se habían obtenido a lo largo del tiempo, reconstruir, acercando a lo verdaderamente histórico. Pues aquí hay mujeres pues haciendo labores que en principio se le habían puesto a los hombres siempre en los libros de texto, ¿no? Y hacen un trabajo, os animo a ver esto porque merece la pena. Entonces, a esta otra pregunta que sugería yo como cuestión para crear evidencia, para generar evidencia, que el patrimonio controversial debe incluirse en los ámbitos educativos, y es una oportunidad magnífica para analizar y construir pues distintas narrativas sobre un mismo acontecimiento histórico. Y también nos invita a repensar el patrimonio más cercano. Y otra cuestión que podemos abordar, y creo que es necesario, es cómo deconstruir las memorias asociadas al patrimonio. Hay patrimonios a los que asociamos memorias, pero que no tienen soporte histórico, las memorias que subyacen a ese patrimonio. Por poner un ejemplo, en Puerto Lumbreras hay una leyenda de un Escipión, que este es un cerro del Cabezo de la Jara, donde está la cueva del Escipión, donde se supone que está enterrado uno de los Escipiones, Neo-Escipión. Pues bueno, hicimos una investigación sobre esto con alumnos de secundaria, y les dijimos que íbamos a hacer un tríptico, resumiendo, porque eso era tan importante que lo merecía, la leyenda que había en el pueblo. Pero iba a tener base histórica ese tríptico. Pues planteamos 3 preguntas. Si era posible la leyenda de acuerdo a quién era este hombre, a cuándo ocurrió y a dónde decían las fuentes que había ocurrido. Pues les dimos unas preguntas guías, un material de consulta, y la cuestión venía aquí, en el dónde. Porque efectivamente, según quién era posible que hubiera pasado por allí. En el cuándo también coincidía con los mapas en la Segunda Guerra Púnica, donde se habían dado los acontecimientos, pero según el dónde había fuentes que parecía que situaban, había ya investigaciones hechas después, que situaba el sepulcro, el entierro, en otras ciudades. Había investigadores que sugerían Orcero. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hacían los alumnos? Pues lo leían por separado y lo hacían bien. Leían la fuente, el nivel 3, que estaba bien, ¿no? Todo lo situaban, pues sí, según quién era, cuándo era, dónde era, lo leían. Pues sí podría ser según el cuándo, no podría ser. Lo resolvían, lo justificaban, pero ¿dónde venía el problema? Que aunque decían sí podía ser según quién era el personaje, sí podría haber sido así la leyenda, según el cuándo, cuando llegaban al dónde y se daban cuenta de que seguramente en el puerto no había sido, decían, pero me da igual. La leyenda del Escipión, yo en el tríptico te la cuento porque tú me has dicho
que te haga aquí un tríptico de la leyenda del Escipión. Y esto es lo que quería decir de deconstruir las memorias, que muchas veces, pues eso, que el patrimonio también va a veces de la mano de elementos pues, que no se fundamentan históricamente y que deberíamos construirlos. Es muy difícil, Sí, es construyendo. Hay un historiador, Oswald, que tiene un libro muy significativo a este respecto, que yo te he dicho que lo has sacado el tema en alguna ocasión, que es la invención de la tradición. Y lo deja claro, el punto, porque eso es corriente. Aquí la Semana Santa genera un dolor y una constricción que luego se pierde en el efluvio de la semana siguiente. Y ahí se construyó una película que no tiene nada que ver con la realidad ni con la historia. Y es que todavía sigue, y sobre todo los periodistas que no se leen un libro, pues lo dicen continuamente. Sí, está un discurso extendido. Bueno, pues la idea de esto es un poco que es fundamentar la perspectiva del patrimonio como fuente histórica y desarrollar las competencias históricas que nos permitan preguntarnos sobre si realmente esto es lo que dice. Muy rápido. ¿Cómo lo hacemos? Pues ideas, investigando sobre el patrimonio objetual. Estas son intervenciones que hemos hecho, esta sobre prehistoria, esta que la he llamado, bueno, lo he desarrollado también con alumnos de alta habilidad, es la maleta de mi abuela. Esta es la maleta de mi abuela, con la que se fue a Francia. Pero estos ya algunos elementos son de mi abuela, otros no lo son. Total, encuentran esta maleta y tienen que escribir la historia de esa persona. Están trabajando con el patrimonio, pero desde el punto de vista de fuente, están escribiendo el discurso y son interpretaciones suyas y tienen que ser capaces de saber también lo que es, lo que podría ser, lo que puede que sea con esto que estoy viendo, ¿vale? Es interesante, porque luego yo les contrasto la interpretación suya con la historia real y se dan cuenta de la diferencia que puede haber ahí, ¿no? Luego, elaborar discursos iconográficos. Esta otra intervención que hemos hecho alguna vez, pedirle que elaboren una iglesia, en este caso para incluirla en un videojuego, Puerto Lumbrera 1500, está hecho tipo collage con fachadas interiores de la región de Murcia, todo ello, y bueno, este sería un poco el esperable, ¿no? Aparte de por estilo artístico, porque estamos hablando de un lugar muy pequeñico y no podría haber ahí un gran templo. ¿Qué ocurre aquí? Otra vez a la idea del patrimonio, que cuando se desvirtúa, o sea, lo hacen coherente, lo hacen cohesionado, pero se desvirtúa del contexto donde se ubicaría esa iglesia, un espacio geográfico pequeño, aparte del temporal, lo que ocurre ahí es que le meten elementos de grandiosidad, barrocos, monumentales, todo grande porque es mi pueblo y seguro que merece tener ahí un templo como Dios manda. Luego, la idea del patrimonio cambiante. Esto, lo que hemos hecho alguna vez, es crear una misma estructura que a lo largo del tiempo se va modificando y se va viendo cómo se va modificando a nivel artístico. Realizar salidas escolares por la conexión con el entorno. Lo voy a pasar muy rápido, que no quiero que se haga aquí demasiado tarde. Esto desde un punto de vista interdisciplinar. La parte, por ejemplo, aquí abordamos cuestiones más de geología, matemáticas, cuestiones ambientales, ¿vale? Lo hicimos en Aledo, cuestiones más de literatura. Que lo hicimos en Guimarães, en Portugal, pues tenía un poco el mismo sentido y lo que intentábamos era ver con distintos elementos patrimoniales que visitábamos, reconstruir lo que era el periodo de industrialización en el siglo XIX, importantísimo para la ciudad, pero haciéndose preguntas a las fuentes. O sea, la idea otra vez de cuestionar el patrimonio, de sacar información sobre lo que se ve y construir los discursos a partir de ahí. Crear museos. Me gustó mucho porque era un museo inmaterial, lo hicimos en la Universidad de Alicante, solamente tenían estos paneles y lo que llevaba era todo a cuestiones inmateriales a partir de QR. Y un poco en la misma línea, eran cantaobjetos. Lo hicimos en ISEN, en Cartagena, donde cada alumno cogía un objeto y lo relacionaba con alguna parte de patrimonio inmaterial, que podía ser un cuento, una leyenda, una nana, cualquier elemento así. Y sobre todo, pues aprovechar el patrimonio vivo que tenga cada uno de los entornos. Hay entornos que favorecen más esta cuestión, otros que menos, pero eso yo creo que es una cuestión importantísima. Y con esto termino. Por lo tanto,
a pesar de que aparentemente puede existir mucha oferta patrimonial en el ámbito educativo, las intervenciones que se evalúan pues son muy escasas. Aún menos si nos limitamos al ámbito de la educación no formal, que es donde estamos, ¿no? El concepto de patrimonio es, y no dejará de serlo, un concepto complejo, cambiante y controvertido. Lo anterior hace todavía más relevante repensar las intervenciones sobre patrimonio, ver lo que funciona y qué no lo hace. Debemos delimitar cuáles son las preguntas a resolver para la educación patrimonial y qué relación presentan con conceptos como la identidad, la fuente histórica, la tradición, la memoria, las narrativas, etc. Hacer mucho no siempre es hacer bien. Asumir un enfoque de educación basada en la evidencia para la enseñanza del patrimonio es tomar conciencia de que nuestros argumentos deben fundamentarse en pruebas científicas. Porque si las decisiones educativas en todos sus niveles, pues desde la política pública o cualquier intervención que hagamos en un taller, no consideran la información que ofrece la ciencia, la pregunta última sería, ¿para qué investigamos? Así que con eso ya terminamos. ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta? Bueno, ya hemos ido haciendo un poco el debate intermedio, pero... ¿Nada? Me parece muy interesante, sobre todo por la parte que nos toca en los museos, porque muchas veces no nos da tiempo a eso. Y yo lo he hecho mucho de menos. Evaluar, y Julián también le pasa, porque está todo el tiempo haciendo producto cultural, pero ¿cuándo se evalúa? No se evalúa nunca. Vamos como los locos. Claro, tenemos sensación de que lo estoy haciendo, no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Porque al final lo mido en el número de gente que viene, pero no. Yo muchas veces digo, me da igual, como si viene uno. Sí, pero uno con efecto claro, es más que 30. Claro, pero es verdad que eso también, vosotros que estáis en la universidad, pues, investigarnos, analizarnos a nosotros, porque nos da, yo siempre lo pido, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, no sé qué. Yo quiero que me investiguen y que me den los datos. Te cojo la palabra, ¿eh? Este año estoy en el máster de museo, así pues, que... vamos, a mí me viene genial. ¿Por qué? Porque a mí no me da tiempo hacer todo esto, pero es imprescindible. Porque no sé si lo que estoy haciendo durante 30 años va a servir de algo o no. Pero bueno, enhorabuena. Algo quedará, algo quedará. Enhorabuena y... Nada, a vosotros, muchas gracias.